todo mal con Emmanuel Macron, ¿verdad? Malcano Brigot. A ver, cuéntanos, porque ¿para qué convocar elecciones anticipadas? A ver, tiene una razón de ser y A para ver, cuéntanos. entenderlo tenemos que tomar un paso atrás, específicamente las elecciones para los miembros en el Parlamento Europeo, que se llevaron a cabo del 6 al 9 de junio y en donde la derecha ganó con una victoria muy fuerte y en un segundo plano llegó la izquierda, que es una coalición en Francia, y después llegó el partido de Macron. ¿Por qué lo hizo? La Constitución francesa es muy interesante porque la Constitución francesa, para el que quiera buscar en el artículo 12, le da la posibilidad de disolver la Asamblea Legislativa al presidente siempre que sea antes de que concluya su término. Macron tiene 3 años más en el poder y convocar a nuevas elecciones legislativas, que es lo que vimos con la elección el domingo pasado, en donde otra vez la derecha ganó muy mayoritariamente. ¿Por qué lo hizo? A ver, esta no es la primera vez. Fueron 2 vueltas, ¿verdad? A ver, sí, fueron las elecciones del Parlamento Europeo, donde Francia tiene 81 curules y además... ¿De cuántos? Son 757 Ándale. curules. Son todos los países europeos tienen curules en el Parlamento Europeo. Y entonces eligen sus miembros, y es lo que pasó en junio, donde ganó la elección la derecha. Ante esa situación, por legitimidad, el presidente Macron disuelve la Asamblea Legislativa y convoca elecciones. ¿Por qué lo hace? Mucha gente no entiende por qué lo hace, pero hay una razón de trasfondo. No es entonces, la primera no vez. No todo mal. No todo mal. Hay una razón por qué lo hizo. No sé si fue la más atinada, pero hay una razón por qué. La derecha en todas las elecciones francesas ha ido poco a poco subiendo. Poco a poco. En 1997, me acuerdo que ante la contienda de Jacques Chirac y Lionel Jospin, que era de los socialistas, se le coló el papá de Marine Le Pen, que era Jean-Marie Le Pen, con el Frente Nacional, mucho más radical que la derecha actual que lidera Marine Le Pen. Y entonces, ante eso, la tendencia es que se polariza el voto y entra lo que los franceses llaman una coalición republicana. Entonces, todos los partidos que son de centro y de izquierda se unen para que no pase la derecha. Entonces, le está apostando Macron a eso justamente. La apuesta se le puede salir por la tangente, porque puede ser que esta vez, con una derecha mucho más moderada, y lo voy a explicar por qué, no sienta el electorado francés como un peligro muy grande, como lo sentía en los 90s con el papá de Marine Le Pen, votar por una derecha. ¿Por qué lo digo? Marine Le Pen, que es la que lidera esta ultraderecha, ha sido muy inteligente. Lo que ha hecho es disasociarse incluso en narrativa de lo que su papá decía y ha hecho mucho más amigable y mucho más digerible esta derecha y ultraderecha francesa. Tiene temas que se vinculan con la derecha europea y por qué el electorado europeo está votando por la derecha, es decir, migración y ponerle límites a la Unión Europea. Ya mencionó que no, su papá decía, vamos a salirnos, esto es terrible, y ella decía, no, vamos a quedarnos en la Unión Europea, nada de Frexit, y vamos a tratar de cambiar y limitar los poderes de la Unión Europea. Eso está resonando mucho con el electorado europeo, pero hay otros temas mucho más palpables del electorado francés que les está gustando esta narrativa de vamos a defender el territorio, de una migración muy particular que está siendo como la quinta columna de destrucción de los valores occidentales en Francia. Y a ese electorado está apelando Marine. Marine se hizo un estudio comparativo súper interesante del lenguaje que utilizaba su papá de ultraderecha y el lenguaje que ella está utilizando, y es mucho más moderado, es mucho más amigable. Más y sencillo. lo que quiere hacer, más que más sencillo, no hace apelación al fantasma de la Segunda Guerra Mundial, de esta ultraderecha tan nociva. Ella se disasocia de ese lenguaje completamente. Hizo una cosa muy interesante donde trajo a jóvenes mucho más al partido de derecha y ha hecho que sea mucho más apetecible y mucho más normal votar por la derecha. Además, ha hecho un trabajo fantástico porque esto lo ha hecho en el transcurso de muchos años, es decir, el ascenso de la derecha no es de un día. Entonces, lo que estamos viendo es que Macron,
que ha perdido muchísimo poder y que además tiene temas locales que lastimaron mucho su imagen, como el de las pensiones, de aumentar la edad de que te puedas pensionar, que eso no cayó bien con el electorado francés, o algunas manifestaciones, como ustedes recordarán, de los chalecos amarillos, que fueron muy caóticas en Francia, pues tienen a un electorado que ven a Macron como no una opción. Y además hay otra cosa que está sucediendo en Europa. Los partidos tradicionales están perdiendo poder. Entonces el electorado francés piensa, bueno, la izquierda ya la tuvimos, la derecha no la hemos tenido. ¿Por qué no votamos por la derecha, que nos está presentando otro escenario en donde el poder adquisitivo de los franceses se ha vuelto un tema muy importante y muy de compromiso para los franceses? Marine Le Pen está diciendo, perfecto, vamos a apelar a eso. Hay muchas cuestiones al capitalismo, vamos a ayudar a los franceses a tener un mejor capital, aunque son palabras, porque está súper endeudado Francia y no va a poder hacer mucho con el presupuesto. Pero eso resuena bien con un electorado que ya no tiene el fantasma de la Segunda Guerra Mundial, de lo que implica la ultraderecha. Su papá era brutal, su papá era casi negacionista del Holocausto, súper antisemita, súper de hablar las cosas de una migración en términos muy burdos. Y ella dice, a ver, los migrantes son buenos, pero los migrantes que no se quieren asimilar, pues les vamos a limitar un poco la entrada y les vamos a limitar un poco sus derechos, y eso es mucho más amigable. Entonces, lo que estamos viendo. ¿Qué está en juego? Pues está en juego, a ver, está muy interesante, porque no solo en Francia. El hecho de que hubo se desplazó en el Parlamento Europeo hacia la derecha, sumado a Francia, pues va a haber una tendencia a pasar leyes mucho más en contra de la migración. Ahora, hay un tema muy interesante. Si es que gana la derecha en la segunda vuelta, el presidente Macron se va a encontrar con una situación particular, porque él tiene 3 años más en su término. Implicaría que tendría que nombrar un primer ministro de oposición. Entonces hay lo que los franceses llaman la cohabitación, lo cual, para entender un poquito a grosso modo, de una forma muy simplificada, el presidente es el jefe de Estado. Él se encarga de la seguridad y se encarga de las relaciones exteriores, y se entiende que el primer ministro es el jefe de gobierno y se encarga mucho más de temas nacionales y de temas internos. Yo lo pongo más, fíjate, lo pongo, el primer ministro maneja el país, digamos, el que es presidente es para la foto, es el rey. Pero está para aquí la foto. No es como en otros, ¿No es así? No es como en otros lugares parlamentarios, por ejemplo en Israel, donde de verdad sí están mucho más de protocolo, y no. Aquí sí tienen una fuerza muy dividida, y si bien simplifiqué, los dos se inmiscuyen mucho más. El presidente también entra en temas locales, no es de que esté nada más como una figura protocolaria como sucede en muchos lugares. Aquí sí, y lo interesante es que cuando hay una cohabitación, hay una fricción. Además, no va a tener el Parlamento, o sea, la Asamblea Nacional no va a estar dominado por el partido de Macron, lo cual no sucedía hace mucho tiempo. No va a ganar la aplastante victoria de tener una mayoría absoluta, porque se necesitan 289 curules, lo cual dudo mucho que alcance la derecha a tener esa mayoría absoluta. Pero el hecho de tener un parlamento tan en contra del partido del presidente y de tener un primer ministro que no es de su partido, que no es lo común, pues va a crear muchas fricciones, muchísimas fricciones. Vamos a ver qué pasa. Sumado a que el poder de Francia de poder participar en la Unión Europea en muchas decisiones con Alemania, quizá se va a ver un poco mermada. Y ese es el escenario que estamos viendo, y eso nos permite entender un poco también qué está pasando en Europa, de que son temas mucho más macros y temas micros que están haciendo que la derecha suba al poder. La derecha, a diferencia de otros lugares, la de Francia, es mucho más moderada. @Malca Novigrot. Gracias por estar aquí, maestra. Gracias por acompañarnos, Malca, con este escenario en Europa, en donde, fíjense, el año donde 70 países han votado, resulta que allá o te vas a la derecha o te vas a la izquierda. Al centro, nada. Así de tajante.